Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video espectacular. ¿Por qué? Porque traemos a Nahuel Penisi y Luciano Pereira en la canción Regresa número 25 en tendencias en YouTube, así que lo traemos hoy. Son nuevos los dos en el canal, no los hemos hecho antes, no como Abel Pintos, que pueden ir a ver el video que hicimos de él del Antigal, que fue increíble, se los voy a dejar en el final del video seguramente para que lo vayan a ver. Pero ahora sí, Nahuel Penisi y Luciano Pereira, vamos a pedirle al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original, por si no lo viste, para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Creo que vamos a poder decir muchas cosas, vamos a ver qué. Ya no queda nada por decir, simplemente no estoy bien así. Regresa, te pido amor, regresa. Que el tiempo cure lo que tenga que curar. Ok, bueno, Nahuel Penisi tiene una voz súper profunda, tiene una voz muy clara, obviamente tiene oído absoluto, puede reconocer cualquier nota, sabe cuándo desafina, cuándo afina, tiene esa particularidad, ¿no? De tener como súper agudizado ese sentido, ¿no? El de la afinación. También podemos hablar de la percepción de la música, que es bastante particular, porque muchas veces cualquier persona en realidad aprende de tal vez una forma bastante gráfica lo que tiene que ver con lo vocal y lo que tiene que ver con la música. Entonces, al no poder tener ese recurso, su propuesta musical, ¿sí?, va a ser súper diferente y va a ser mucho más rica, porque tiene otra percepción del sonido, porque tiene otra percepción de la estética también vocal. Seguimos. Empiezo el día y veo que ¡cumbia! no estás, disfrazo de Unexpectedmente, dijo. Regresa, te pido amor, regresa. Ahí va, ahí va. Nos merecemos otra oportunidad. Sí. No me rechaces, si es que te pasa como a mí, que ya no puedo estar un día más así. Ok, Luciano Pereira también tiene sus particularidades, obviamente. Tiene una voz muy aguda, desde ya, como ya sabemos. Lo que él suele hacer es agarrarse bastante de los resonadores nasales, ¿sí? Se va siempre acá, a la punta, le genera muchísima estridencia y mucha presencia. Está como muy al frente de su sonido siempre. Lo que estoy notando de él, en esta canción en particular, y también en otras canciones que he escuchado ahora como de la actualidad de él, es que está agarrando mucho más graves. Está agarrando muchísimo más graves, tiene como mucha más profundidad, como una profundidad tal vez un poco más resuelta, ¿sí? Que hace unos años atrás. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Claro. Por tanto, tanto, tanto. Y si volvés, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Claro, mucho belting, o sea, tiene, o sea, las comisuras, ¿sí?, de la boca siempre se van para arriba, ¿sí? Entonces eso también te genera como una resonancia diferente. Pero se puede sentir tranquilamente esta comparación que yo estoy haciendo entre la voz de él y la voz de Nahuel, ¿sí? Nahuel tiene una voz como tal vez un poco más neutra, un poco más central, ¿sí? Como los resonadores que le corresponden tal vez a cada nota, para decirlo de una forma más natural, más orgánico si se quiere. Y Luciano Pereira tiene su forma súper también orgánica y natural en él, con respecto a sus cavidades, al cuello, al tamaño de la laringe, etcétera, un montón de cosas que tiene que ver con el sonido que se genera cuando él habla o canta. Entonces son dos voces que yo creo que las dos voces juntas pegan muy bien, porque una tiene un poco más de punta, la otra es un poco más plana, ¿sí? Entonces yo creo que congenian súper bien. Tanto, 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 y si volvés, que regrese Nahuel. Gracias, Luciano. Quedaron tus cosas sin guardar, tus recuerdos sin poder borrar. Regresa, te pido amor, regresa. Sí. Sigo solo porque tengo esta ilusión. No me rechaces. No me rechaces. Fíjate la boca, ¿sí? Es una forma recuerden que la boca es como una segunda caja de resonancia, entonces es como una forma que tiene para poder generar el sonido que él quiere. Si es que te pasa, es súper importante la boca. Que ya no puedo estar un día más así. ¡¡Qué facilidad que tiene este!
Qué facilidad que tiene Luciano Pereira para irse arriba. Es espectacular. La mañana te da por volver. Daría mi vida por solo intentarlo. Ok, están haciendo la misma voz. Por tanto, tanto, tanto. Y si volver, ¿ves? Usa mucho más como una O. La mañana te da por volver. Daría mi vida por solo intentarlo. Ese es Luciano, el que está haciendo esa voz atrás de Luciano. Amor que siempre hubo entre los dos, yo seguiré paciente aquí. ¡Ey! Les queda re bien este estilo. Le queda re bien la cumbia. Aparte no es una cumbia bastante particular, una cumbia más romántica si se quiere. Me gusta, es distinto. Y ahora va a venir una parte donde van a hacer un montón de cosas vocales seguro. Si volver, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volver, si una mañana te da por volver, daría mi vida por solo intentarlo. Por tanto, tanto, tanto. Y si volver. ¡Que toque! No toca. No toca. ¡No tocó! Hay muchas voces ahí, ¿eh? Hay muchas voces ahí. No son las dos voces de ellos ahí nada más. Son sus voces también replicadas. Están haciendo más voces. ¿Y este feat? O sea, Nahuel Penizo y Luciano Pereira me encantan los dos juntos. Quedan súper bien juntos, la verdad. No sé por qué, pero tengo el recuerdo que ya hicieron algo juntos. ¿Alguien sabe? Me lo dejan en los comentarios eso, por favor. El link me pueden dejar. Tenía ganas de hacer un video también especial de Luciano Pereira. Así que si me quieren dejar alguna recomendación, me lo pueden dejar acá en los comentarios también. Y ahora sí, amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme. Y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.